Te voy a enseñar cómo puedes usar imágenes de clip art o prediseñadas para que puedas crear una tarjeta como esta. Para esto no necesitas tener Photoshop ni Illustrator o saber de diseño gráfico. Solo necesitas saber algunas técnicas básicas y puedes usar programas que encuentras gratis en el internet. Vamos a usar Canva, que es un programa de diseño gráfico gratuito. Lo primero que hay que hacer es ir a canva.com y crear una cuenta. Una vez registrado, vas a ver la página de inicio, que nos muestra las diferentes cosas que podemos hacer con este programa, como imágenes para redes sociales, logotipos, folletos, tarjetas, etc. Te voy a enseñar cómo hacer una tarjeta de agradecimiento fácil y rápida, usando imágenes de mi clip art. Vamos a ir donde dice crear un diseño y elegir dimensiones personalizadas. Ponemos 5 pulgadas de ancho por 7 pulgadas de alto y luego crear un nuevo diseño. Ahora sale una ventana diferente donde vamos a agregar algunas de las imágenes de mi clip art. Vamos a ir donde dice subir imágenes y luego hacemos clic en cargar una imagen o vector y elegimos la que vamos a usar para esta tarjeta. Vamos a elegir para el fondo de la tarjeta este fondo pintado en acuarela. Cuando damos clic aparece sobre nuestro papel. Puedes ver que podemos cambiar su tamaño, moverlo y también rotarlo usando las pequeñas flechas. Ahora vamos a agregar otra imagen a nuestro diseño. Vamos a poner este arreglo de flores que será para la parte superior del papel. Vamos a darle clic para poder agrandarlo hasta que cubra todo el ancho del papel. Con el seleccionado le damos clic a este botón para duplicarlo, rotándolo 360 grados para ponerlo en la parte inferior de nuestro papel. Lo acomodamos donde lo queramos poner, ahí vemos una línea que nos muestra el centro y una vez que estemos satisfechos, vamos a agregar ahora algunas flores en formato PNG, porque ese es el tipo de archivos que son de fondo transparente. Y de esta manera podemos agregar imágenes y ponerlas una encima de la otra. Vamos a poner estas flores y aquí vamos a mostrar cómo podemos agregar diferentes elementos a algo que ya está previamente diseñado, cómo podemos rotarlos, agrandarlos, duplicarlos y crear todo un nuevo diseño según nuestro propio gusto. Estoy adicionando diferentes flores, viendo qué me gusta y qué no me gusta. La ventaja de que sean transparentes es que al ponerla la una encima de la otra no me queda un cuadro como de fondo, sino que solo queda la imagen que es, en este caso la flor. Y pueden ver cómo estoy probando cómo se ve con una flor, con dos flores, si las roto, si las pongo encima, si las pongo solo en la parte superior del papel o en la parte de abajo. Eso ya es gusto personal. Esta es la ventaja de este tipo de gráficas, que nos permite ser los diseñadores de nuestros propios proyectos. Ahora vamos a escribirle algo a nuestra tarjeta. Vamos a escribir en este caso thank you. Podemos ver que este programa nos permite cambiar el tipo de fuente o el tipo de letra. Podemos ver que hay unas fuentes como con unas coronitas, eso significa que son para la gente que tiene premium o que está pagando por el servicio. Vamos a elegir una que nos guste. Estoy buscando como una de letra pegada.
Esta está bien. Otra gran ventaja que tiene es que podemos cambiar el tamaño de nuestro texto y también el color. El tamaño lo puedo cambiar desde el menú o desde la misma imagen, dándole clic y jalándola de las esquinas. Voy a cambiarle el color negro a este texto, creo que me gusta mejor este gris, es un gris oscuro, creo que resalta más. Y así finalizamos esta sencilla tarjeta. Podemos guardarla para imprimirla más tarde. Les recomiendo que lo hagan en formato de PDF de alta calidad. Lo otro que pueden hacer también es compartirlo en las redes sociales. Es una de las opciones que Canva nos da. De esta forma hemos terminado con este tutorial. Espero que lo hayan disfrutado y se hagan una mejor idea de qué tipo de cosas se pueden hacer con imágenes de clip art y qué tipo de proyectos pueden hacerse con ellos. Gracias.